Hola, soy la maestra Erendira Bello Villalba y en este trabajo les voy a hablar sobre la neuroeducación. Este como un elemento para potenciar el aprendizaje en las aulas del siglo XXI. Como introducción, quiero mencionarles que la educación transforma al ser humano. El ser humano es un ser integral que posee habilidades cognitivas, físicas, sociales, emocionales y espirituales. Pero para que se pueda transformar el ser humano, este cambio debe partir del cerebro, el cual tiene todas estas habilidades que he mencionado. La neuroeducación nos muestra cómo funciona el cerebro, las partes que los conforman, las áreas y sus funciones principales. Para entender cómo se aprende, los docentes debemos comprender cómo se procesa la información, cómo se registra y se evoca. La neuroeducación es una disciplina que propone combinar aportes de la neurociencia, la psicología, la ciencia cognitiva y la educación y se centra en la comprensión de cómo aprende el cerebro y usa esta información para desarrollar métodos que puedan tener mayor eficacia y eficiencia para guiar las propuestas de nuevos currículums y de nuevas políticas educativas. Al concepto de neuroeducación también se le conoce como neuroaprendizaje, aprendizaje basado en el cerebro. El cerebro forma parte del sistema nervioso central y constituye la parte más voluminosa conocida como el encéfalo. El cerebro controla y regula la mayoría de las funciones de cuerpo y mente. El cerebro está compuesto por tres partes: el cerebro reptil, el límbico y el neocórtex. El cerebro reptil es el responsable del control muscular, cardíaco y respiratorio. Su objetivo primordial es la supervivencia. El cerebro límbico procesa las emociones y las relaciones con los demás, y en este se dan los pasos iniciales del proceso de memorización. También se encuentran los lóbulos olfatorios y la regulación primaria de la motivación. Se trabaja con el pasado y el presente, es decir, con la memoria y el aprendizaje. Las partes más importantes del cerebro límbico son el hipocampo y la amígdala. En el neocórtex encontramos los hemisferios cerebrales y es la sede de la inteligencia emocional e intelectual. Aquí se procesa el pasado, el presente y el futuro, y se presentan las funciones ejecutivas que nos permiten pensar, planificar y organizar. Es lo que conocemos como cerebro racional. A continuación les voy a mencionar algunas recomendaciones para trabajar estas partes del cerebro. El cerebro reptiliano lo podemos trabajar a través de repetir una canción, realizar rutinas, establecer un juego para iniciar una actividad, rutinas de higiene, poner atención en las actitudes territoriales como la pelea de asientos, los juegos, la fila, entre otros. El cerebro límbico, al favorecer la autoestima, elaborar el acuerdo escolar de convivencia, destinar tiempos para crear vínculos entre los niños, generar un ambiente de escucha y libertad, entrenar a los alumnos a resolver conflictos, trabajar con grupos cooperativos. El neocórtex, con diversas actividades que favorezcan las funciones ejecutivas, es decir, planificar, organizar, inhibir conductas, supervisar acciones, controlar el tiempo y alcanzar metas. Tenemos dos hemisferios, el izquierdo y el derecho. El izquierdo rige la parte racional del ser humano, como las funciones lógicas, analíticas y verbales, y en él se ejerce el control sobre la destreza manual, la lectura y el lenguaje. En el hemisferio derecho tenemos la parte emocional, la comunicación no verbal, la capacidad espacial, la sensibilidad y la creatividad. Ambos hemisferios se encuentran conectados por neuronas y al realizar diferentes acciones, nuestro cerebro van conectados ambos hemisferios. Dentro de los hemisferios hay 4 lóbulos: el frontal, el cual se dedica a la planificación, razonamiento y control de emociones; el parietal,
dedicado al gusto, el tacto y la temperatura. El temporal es el encargado de procesar el volumen y la frecuencia de la música, el sonido, el habla, y el occipital procesa la vista, la forma, el color y el movimiento. Existen algunos principios neuroeducativos, los cuales nos mencionan que las emociones matizan el funcionamiento del cerebro. El estrés provoca un impacto negativo e impide el aprendizaje, por eso debemos de promover emociones positivas. El cerebro necesita del cuerpo como este del cerebro. Ambos aprenden de forma integrada. El movimiento y el ejercicio mejoran las habilidades cognitivas. El cerebro aprende por diferentes vías, es decir, cuenta con diferentes inteligencias que están interconectadas. El desarrollo del cerebro está bajo influencias genéticas y ambientales, por lo que es importante fomentar un entorno enriquecido donde se cuiden los factores nutricionales, se destine el tiempo correcto a descansar y dormir, el ambiente sociocultural sea estimulante y las emociones sean positivas. Los estudios en neuroeducación aportan ciertos elementos que deben ser tomados en cuenta por los docentes y estudiantes para mejorar el rendimiento académico y de esa forma conseguir una optimización de las funciones cerebrales. Estos elementos son la percepción, la atención, memoria, funciones ejecutivas, las emociones, la curiosidad, el movimiento, el ejercicio físico, el juego y el arte. A continuación les voy a explicar qué trabajan cada uno de estos elementos o cuál es su relación con el aprendizaje. La percepción es el significado que se le asigna a los estímulos ambientales que son captados por medio de los sentidos. La atención es el proceso responsable de establecer prioridades y de secuenciar temporalmente las respuestas más adecuadas para cada momento. Implica la atención, la activación, selección y control. La memoria es la capacidad de registrar, conservar y evocar experiencias pasadas. Aprendizaje y memoria son dos procesos cerebrales estrechamente ligados. Las funciones ejecutivas es el conjunto de actividades mentales de alto orden que el sujeto despliega para alcanzar metas. Implica resolver situaciones complejas y novedosas, cuya consecución implica una conducta organizada y la toma de decisiones. Las emociones son sumamente importantes en el aula, ya que influyen en el estado de ánimo, en la motivación e incluso en el carácter y en la conducta. Aquí les muestro algunas propuestas de Grabner para despertar emociones positivas en el aula. La primera de ellas es crear ambientes de aprendizaje emocionalmente positivos y de colaboración. Hacer sentir a los estudiantes partícipes activos de la clase. Motivar a través de investigaciones que les generen interés y despierten su curiosidad. Premiar las buenas respuestas y las buenas preguntas. Dejar a los estudiantes enseñar a otros. Aplaudir las iniciativas de estos estudiantes. Asociar la educación con el bienestar y la felicidad. Reír es una de las mejores formas de interacción positiva y tiene una gran cantidad de beneficios en el organismo. Meditar y la atención plena o el mindfulness. La curiosidad. La curiosidad expresa que el cerebro humano busca y detecta la novedad. Esto quiere decir que nuestro cerebro por naturaleza busca lo diferente. Le llama la atención lo que sale de su rutina, de lo experimentado, de lo común. Y algunas estrategias para favorecer la curiosidad son comenzar la clase con algo provocador, una frase, un dibujo, un rompecabezas, un pensamiento, algo que al estudiante le resulte novedoso. Presentar a la clase un problema cotidiano que lleve al estudiante a imaginar, a crear diferentes escenarios, a buscar respuestas, reflexionar, proponer. Introducir durante la clase elementos que impliquen contradicción, sorpresa, desconcierto. Enseñar a los estudiantes a probar hipótesis. Cultivar el arte de preguntar. Incorporar el aprendizaje cooperativo. Usar casos de estudio
diseñar aulas participativas, usar la tecnología, diseñar clases desafiantes o que impliquen retos, clases divertidas, incorporar enigmas o misterios y salidas de campo. El movimiento es energía. La actividad motora se encuentra implícita en la adquisición de todo aprendizaje. Las diferentes áreas motrices están implícitas en diferentes mecanismos como son la lectura y la escritura. El juego también es una herramienta de la neuroeducación, ya que por naturaleza nosotros aprendemos con mayor facilidad con aquello que se nos hace alegre o nos causa gozo. El arte. Este estimula un enorme grupo de habilidades y procesos mentales. Permite el desarrollo de varias capacidades cognitivas e incluso emocionales, además de estimular algunas competencias humanas como la adaptabilidad, análisis de problemas, motivación, control, capacidad crítica y decisión. A modo de conclusión, quiero mencionarles que la neuroeducación nos abre un panorama de cómo nosotros podemos optimizar estos procesos o elementos para garantizar o facilitar el aprendizaje significativo de los alumnos. Si nosotros tomamos en consideración estos elementos en nuestra planeación, seguramente vamos a estar ejercitando el cerebro y por lo tanto tendremos un mejor desempeño y mayor cantidad de aprendizajes.